muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast internacional, El éxito se trabaja, con Eliseth Romar. Realmente es un gusto para mí el día de hoy tener con nosotros al doctor Carlos Telles, quien nos viene a hablar un poco acerca de pues, el tema emocional de la comida. ¿Cuál es ese vínculo entre la obesidad y la salud mental? Realmente va a estar muy, muy interesante esta plática, así que si tú conoces a una amiga, a un familiar, a alguna persona que le pueda interesar escuchar este tipo de información que el día de hoy nos va a compartir el doctor Carlos Telles, te invito a que mandes este link para que pues estas personas también puedan de alguna manera escuchar esta información que les pueda ayudar a mejorar sus vidas. Bueno, pues antes de darle la bienvenida y la palabra al doctor Carlos Telles, déjenme darles una semblanza acerca de él. Miren, el doctor Carlos Telles Díaz es un distinguido psiquiatra con una profunda comprensión de la mente y la salud mental. Su experiencia y dedicación en el campo de la psiquiatría lo han llevado a explorar y abordar una problemática de relevancia actual. Además de su destacada labor en el ámbito de la psiquiatría, el doctor Telles Díaz es un autor del libro Obesidad, una enfermedad de salud mental. Esta obra representa un valioso aporte para la comprensión de las complejas relaciones entre la salud mental y la obesidad, una cuestión que afecta a numerosas personas en la sociedad actual. Con su experiencia y conocimientos, el doctor Carlos Telles Díaz se erige como un profesional comprometido en la búsqueda de soluciones integrales para la salud mental y física, contribuyendo significativamente al bienestar de sus pacientes y al entendimiento de cuestiones cruciales en el campo de la psiquiatría. Muchas gracias por esta plática. Muchas gracias, Eliseth, y gracias por la invitación y felicitarte también por estos espacios que creas para ayudar a la gente, porque efectivamente esto puede llegar a todas partes, ¿cierto? Y sin duda que es un gran aporte. Yo he estado mirando algunos de los videos también y las temáticas en tu canal y la verdad es que son bien interesantes invitados, temas que realmente aportan. Así que muchas gracias y encantado de participar. No, muchísimas gracias a usted por compartirnos esta información. Bueno, pues antes de ir de lleno a la plática, me gustaría mucho que nos explicara, porque vemos aquí muchas personas que de repente, aunque escuchamos ese tipo de pues, términos, problemáticas, no sabemos a ciencia cierta qué es el comer emocional. El comer emocional, bueno, lo primero que habría que decir es que es algo muy común. Pensemos que en el ser humano estos dos elementos pasan a ser fundamentales de nuestras mentes, de nuestro cerebro, de nuestra biología. Por un lado, el comer es un elemento central en la supervivencia, por lo tanto nos estamos relacionando con él permanentemente, ¿ya? Y todos, y por otro lado está el mundo de lo emocional, y en eso yo digo que el ser humano, más que sapiens, y que piensa tanto o que sabe tanto, es un ser por naturaleza emocional, ¿ya? Entonces, tanto las emociones como el comer son elementos que están permanentemente presentes en nuestras vidas, de manera que el comer emocional no tiene nada de raro, y yo diría que es un tema que, y eso es muy importante, que es transpersonal, que nos ocurre a todos y que todos en algún minuto o que permanentemente muchas veces comemos en respuesta a emociones. Y el problema surge lógicamente cuando la asociación es demasiado fuerte y empieza a generar consecuencias y repercusiones en la salud física o psicológica de la persona. Correcto, sí, como lo dice, ¿verdad? A veces más que seres pensantes somos muy, muy emocionales, aunque a muchas personas les cuesta de repente aceptar esa situación. Ahora, ¿cuál es la relación del comer emocional con la inteligencia? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que a la inteligencia en salud mental, en psiquiatría, en psicología, muchas veces yo creo que en los tiempos actuales es un tema al que no se le ha dado una gran relevancia.
¿ya? Y lo que yo he visto en la práctica, lo que uno ve, es que aquellos pacientes, a ver, son dos cosas yo señalaría. Primero, que el concepto de inteligencia de pronto se ha desnaturalizado, entonces se han descrito múltiples tipos de inteligencia, que lógicamente se entiende que existen y es una manera teórica de comprenderla. Pero se nos ha ido de pronto de las manos aspectos más centrales y básicos de la inteligencia que tienen que ver con que las personas puedan adaptarse al mundo donde viven y puedan adaptarse en armonía a este mundo en el que estamos. Entonces, ¿qué ocurre luego? Que el tema de la inteligencia siento que se ha perdido un poco de vista, ¿ya? Y en su conjunto, en el sentido de la adaptación del individuo. Y en la práctica uno ve que aquellas que utilizan menos su inteligencia tienen peores resultados en sus tratamientos. Y que la inteligencia no es algo que uno haya heredado de una manera, en una cantidad determinada, independiente de que hay personas que a lo mejor sí tienen más inteligencia, qué sé yo, pero la inteligencia es algo que más bien cambia a lo largo del tiempo y donde no importa tanto cuánta inteligencia uno tenga, sino cuánta inteligencia uno utilice. Y dependiendo de cuánto uno utilice esa inteligencia, entonces va a llegar a mejores lugares, va a tener una mejor relación con uno mismo, una mejor relación con el entorno, va a tomar mejores decisiones y por tanto va a tener un mejor control también sobre su alimentación. Ahora, por ejemplo, con respecto a las emociones, a los afectos, ¿cuál es el significado, digamos, que se le da a la comida en estos términos? Para muchas personas, la comida guarda una relación afectiva porque pasa a ser una de las principales compañías del individuo. Además, y cumpliendo diversos roles, de poder tranquilizar a la persona, de poder calmar por el efecto cerebral que genera la comida. Y por otro lado, también no solo calmar, sino que también la comida como festejo, como alegría, como una forma de combatir incluso a veces el aburrimiento. Entonces, para muchas personas, la comida también representa recuerdos de instancias, de situaciones familiares, porque a través de la comida es un lugar muchas veces de encuentro y de unión en las familias, o con seres queridos, o con gente que a veces ya no está, con un abuelito o una abuelita, recuerdos desde la infancia, y se le empieza a dar a esa comida un valor afectivo o emocional, histórico, biográfico y también de los momentos a veces que se viven en compañía de la comida. Entonces, para algunas personas, el problema surge cuando se le da un valor afectivo muy importante, valor afectivo como el amor, digámoslo derechamente, como cuando uno quiere a alguien, entonces se le da un valor afectivo muy importante a comidas o alimentos que en realidad no nutren o que a veces ni siquiera son alimentos. Entonces, las personas a veces otorgan este valor afectivo a ciertas comidas, a ciertas sustancias alimenticias, llamémoslas así, que no les están haciendo beneficio, que están generando enfermedades, que están trayendo consecuencias negativas en su salud, y se les entrega un valor afectivo entonces a estas sustancias que en realidad son más bien dañinas para la salud. Y por ejemplo, hace poco escuchaba a una paciente que me hablaba de que ya lo clásico, digamos, que es al azúcar, a los pasteles o a las tortas, a las galletas, les entregaba un valor afectivo muy grande por su infancia, su historia, etc. En cambio, a otro tipo de alimentos como podría ser las legumbres, las frutas o las verduras, más bien le otorgaba un valor funcional en sus palabras. Entonces, para ella esa era comida funcional y la otra comida era una comida que tenía una connotación afectiva. Entonces ahí se produce, y yo creo que esto es muy común en la población, una distorsión respecto de asignarle un valor o un significado, ¿cierto?, afectivo a sustancias que realmente no debiesen tenerlas, por equivocación, por error, porque la sociedad nos llevó a eso,
y haber dejado de darle un valor realmente útil, ¿cierto? Y positivo a la comida que realmente nos nutre, nos ayuda, nos alimenta, nos hace crecer, nos hace ser más inteligentes, nos hace entregar nuestro mejor desempeño, etc. Mire, como comentario, no sé si en todos los países de América Latina, pero pues somos muy fiesteros, ¿verdad? Pero en México todavía está muy marcado el tema familiar, ¿no? Prácticamente yo creo en México, pues cada fin de semana o cada 15 días nos reunimos, digamos, los familiares y convivimos, platicamos, comemos, porque pues nos reunimos para comer. Y entonces que de repente pues salen las botanitas, las gaseosas, los refrescos, como aquí comentamos, en México así les llamamos refrescos, pero todo este tema pues sí entiendo que llega de cierta forma, a lo mejor anclar, nosotros anclamos el tema, por ejemplo, de, no sé, las gaseosas, los refrescos, las botanas, con el tema de el amor o la unión familiar, que de hecho, bueno, algunas empresas que se dedican a vender gaseosas han capitalizado muy bien esa información, y entonces ahora anuncian sus refrescos como que cuando tú tomas mi refresco estás generando la unión familiar. Entonces creo que sí han habido, digo, malos anclajes que nos han perjudicado, porque también en México hay una diversidad enorme de deliciosas comidas, que pues de mala manera sí han anclado también con ciertos tipos de gaseosas. Entonces, bueno, en México sí padecemos de repente de una enfermedad que es muy común aquí, que es el tema de la diabetes. ¿Qué información nos podría dar respecto a esto? Bueno, a ver, los temas culturales y familiares sin duda que son trascendentales. O sea, sabemos que la familia es el núcleo de la formación del individuo, tanto en términos de afecto, razonamiento, valores ante la vida, etc. Y es el núcleo de aprendizaje del individuo. Entonces, se juntan ahí múltiples elementos que hacen que la familia sea sumamente relevante, y si la influencia que entrega la familia no es positiva en términos de una alimentación saludable, entonces se incorporará esa manera de pensar. De hecho, lo que ocurre muchas veces también es que, por lo menos acá en Chile se ve que hay muchos padres que están preocupados de la alimentación de sus hijos, aun cuando ellos no se han preocupado de la propia. Pero se empieza a generar un cierto quiebre, un cierto cambio en el que se trata de enseñar a las nuevas generaciones a comer mejor de lo que ellos mismos aprendieron. Luego está todo esto que bien señalas, que tiene que ver con la publicidad y, digámoslo derechamente, los engaños publicitarios, donde ciertas bebidas gaseosas o refrescos se asocian a felicidad, por ejemplo, a unión, aun cuando la realidad luego va demostrando que es muy diferente esa situación. Y pasa también con los jugos de fruta famosos, que en realidad 100% naturales y que se publican de esa manera, y que lamentablemente de naturales no tienen nada y de beneficiosos menos. Entonces, bueno, la diabetes es justamente una de las consecuencias de esto, una mala alimentación, y es un problema grave a nivel mundial. Por ejemplo, en Chile, el porcentaje de personas con diabetes en los mayores de 60 años es 1 de cada 3 personas, y en los mayores de 45 años es de alrededor del 20% de la población, ¿ya? Entonces son cifras sumamente elevadas, ¿ya? Y que lógicamente la diabetes trae una multiplicidad de otras consecuencias y enfermedades asociadas que van a deteriorar la salud y la calidad de vida de las personas, pero es solamente una de las consecuencias la diabetes a partir, por ejemplo, del comer emocional. De hecho, también hay un punto importante con la diabetes y que se estudia poco y probablemente casi ni se hable, aun cuando existen estudios y si uno busca en base de datos están, que la diabetes se asocia a la adicción al azúcar o a la adicción a la comida en un alto porcentaje de casos.
Hay estudios que muestran un 70% de asociación entre diabetes y adicción a la comida. Y aun cuando probablemente a los diabetólogos, endocrinólogos e internistas frecuentemente ni siquiera se les enseñe respecto de la adicción a la comida o al azúcar. De hecho, sí, me llamó mucho la atención el hecho de que un psiquiatra se especializara o se tomara el tiempo de analizar el tema de las emociones con respecto a la comida, porque lo hemos visto más desde el tema pues, psicológico, ¿no? Que a lo mejor, no sé, las personas, ahorita estamos hablando en el aspecto de que relacionamos la comida con la familia, con la felicidad, de repente, pero también pasa que, por ejemplo, cuando hay tristeza o hay algún tipo de emoción baja, pues las personas también recurren al tema de la comida. Lo vemos principalmente, no sé en qué medida sea 50-50 o a lo mejor sea mayormente el tema con las mujeres, que cuando estamos de repente emocionalmente bajas, pues recurrimos al chocolate, recurrimos al café, a los helados. ¿Qué hay detrás de eso, digamos, desde el tema mental, desde la vista del cerebro? ¿Cómo sucede, pues, digamos, esta situación? Sí, bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, la verdad es que es bien interesante porque en psiquiatría es bien poco lo que se enseña respecto de alimentación, digamos que prácticamente nada. Las especialidades, muchas veces nutrición, psicología, también se han separado de la realidad de una visión de conjunto. Entonces, por eso que también, bueno, yo hoy en día estoy incorporado a la Sociedad Chilena de Medicina de Estilo de Vida, que intenta unir justamente la salud mental, la nutrición y el movimiento como elementos centrales de las personas, ¿ya? Eh, porque muchas veces han sido separadas y entonces eso hace que nosotros nos perdamos el contenido y de pronto el psiquiatra solamente habla de medicamentos, solamente habla de algunos temas y nunca habla de una alimentación que quizás tiene muchísimo que ver o al final no tiene una formación al respecto y así, bueno, con otros profesionales donde cada uno se dedica a un área y no logra como un elemento de comprensión transdisciplinario. Ahora, la pregunta que me hacías tenía que ver con, por ejemplo, qué pasa en el caso de las depresiones, en el caso de los cuadros de ansiedad y qué pasa también con las mujeres. Es parte de lo que está ahí incluido en la pregunta, que son varias cosas a la vez. Sí, entonces, como no me quiero perder ninguna, por eso menciono todo lo que se ha señalado. Trato de mencionar. Con las mujeres hay un problema importante, ¿ya? Y los estudios muestran que las mujeres presentan muchos más problemas en relación con el consumo de azúcar específicamente, y los estudios dan cuenta de que las mujeres, diversos estudios muestran que las mujeres tienen 2 a 3 veces más adicción a la comida que los hombres, ¿ya? La explicación que yo tengo para eso, fundamental, guarda relación con que la mujer, en términos biológicos, a lo largo de los años y de miles de años, evolucionó en la naturaleza en condiciones muy adversas, donde normalmente la mujer estaba embarazada, ¿cierto?, dando pecho o criando y andaba con un montón de niños chicos. De hecho, nosotros conocemos casos de abuelos o gente cercana a nosotros, no muy lejana, que tuvo 15 hijos, o nuestros antepasados que tuvieron 20 hijos. Entonces probablemente la mujer durante miles de años vivió criando y dando pecho. Entonces tenía muchas pérdidas en relación con el embarazo, pérdidas me refiero de placenta, y pérdidas también dadas por la lactancia, ¿ya? Lactancias muchas veces muy prolongadas. Entonces la mujer necesitaba más comida y necesitaba más alimento. Las mujeres que hoy día probablemente más sufran con la comida y más se martiricen por ello, seguro que en el pasado fueron las mujeres más fuertes, las que tenían mejores sistemas inmunológicos, las que más resistían los inviernos, las que más resistían las condiciones de adversidad, porque estaban ávidas de consumir alimento. Esas mujeres que en el pasado fueron las más fuertes, quizás hoy día son las que más sufren por la disponibilidad de sustancias de alto contenido calórico, energético, etc. Entonces, es interesante ese punto, porque por otro lado, siento yo que no hay campañas
públicas que protejan a la mujer, que protejan a las niñas. Yo creo que las madres tienen que proteger a sus hijas. No digo que no tengan que comer nunca algo azucarado, una golosina o una galleta, me parece bien, pero no tiene que ser algo tan constante, no tiene que ser algo tan recurrente, y también en términos de las cantidades hay que tener mucho cuidado. Pero por ahí va una parte, yo creo, interesante que hay que tener en consideración. Y bueno, tanto para hombres y para mujeres, la comida, como actúa a nivel central, ya genera una activación del sistema de recompensa, produciendo un efecto sedante y un efecto de aumento de neurotransmisores que a uno lo hacen sentir bien. Entonces, cuando una persona cae en estados de angustia, ansiedad, la comida pasa a ser una sustancia calmante. ¿Y cuál es la de mayor riesgo? La que tiene alta densidad calórica, mayores niveles de azúcar, harina refinada, grasas, sal, la comida ultraprocesada, que es la más dañina, ¿ya? Y la que es más palatable. Entonces, es muy frecuente que las personas en estados de sufrimiento, depresiones, ansiedades u otros momentos difíciles de la vida recurran a la comida como un calmante, porque es lo que está más a mano y porque normalmente no se le atribuye un factor de riesgo, ¿no? Uno no lo ve como una sustancia de riesgo. Probablemente a otras drogas uno sí vea más riesgo de consumir, incluso de consumir cigarrillo o de consumir cocaína o marihuana o hasta el alcohol, se ve más riesgo, pero la percepción de riesgo respecto de una bebida azucarada, de un jugo que se vende como natural, de un snack dulce, es muy baja esa percepción de riesgo. Entonces la gente recurre a ello, bueno, por diversos motivos, y se producen fenómenos de abuso, ¿ya? Que hacen que las personas luego, a veces en estados de depresión, ansiedad, con mucha frecuencia puedan subir 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos y a veces mucho más que eso. Cierto, por algún lugar en el internet vi que el tema del azúcar es tan adictivo comparado con alguna droga de las más potentes. ¿Qué tan cierto hay? Eh, claro, yo creo, hay dos elementos. Lo que se dice es que hay algunos estudios que dicen que el azúcar es 10 veces más adictiva que la cocaína. Mi impresión es que eso es una forma de decirle a la gente: despierten, esto existe, tengan cuidado, es como reaccionen. Podría decir que el azúcar es 100 veces más adictiva que la cocaína o 1000 veces más adictiva que la cocaína, para que la gente reaccione. Y está bien el hecho de que la gente ojalá reaccione, porque efectivamente el componente adictivo existe y es fuerte. Ahora, y es muy común, pero es muy común, yo diría, no tanto por lo adictivo, que evidentemente es adictiva el azúcar, por ejemplo, sino que el problema principal radica en la frecuencia del consumo y la periodicidad desde la temprana infancia, porque hoy día uno ve a niños de 1 año, 2 años, 3 años, que empiezan con las galletas o las mismas colaciones para el colegio, que son azucaradas. Entonces es ese consumo tan reiterativo, donde hay una muy baja percepción de riesgo respecto de los padres, que hace que al final se terminen generando adicciones que son reales. Yo siempre hablo de esto, pero los estudios más o menos muestran que el 20% de las personas con obesidad presenta adicción a la comida. Entonces, este tema de comer emocional se va asociando luego a un componente adictivo. Ahora, por ejemplo, pasando ya a temas, digamos, más el tema de la psiquiatría, ¿qué trastornos mentales serían los más frecuentes o los más generados por el tema del comer emocional? Generados. Yo siempre digo, trato de ver las cosas de manera simple. A mayor nivel de sufrimiento es mayor la necesidad de buscar una sustancia que a uno lo anime o lo calme. A mayores niveles de sufrimiento es más probable que uno recurra al alcohol, al cigarrillo, a la comida, al comer emocional, ¿cierto? Y por tanto, todas aquellas patologías, o más allá de las patologías, porque
hablar de trastornos mentales de pronto puede sonar algo estigmatizante o algo exclusivo, ¿cierto? Pero yo hablaría del sufrimiento humano. A mayor nivel de sufrimiento humano, entonces va a haber mayor consumo. A mayores niveles de estrés, mayor consumo. En las etapas más duras de la vida de las personas, va a haber también mayor consumo. Y lógicamente que si hay cuadros de depresión o de ansiedad o trastornos de la personalidad, eh, o trastornos afectivos bipolares, por ejemplo, probablemente exista un mayor consumo dado el nivel de sufrimiento que tengan esas personas. Van a haber otros factores también, lógicamente, como el nivel de control de impulsos, que va a ser clave a la hora de poder poner límites, y aquellas personas que tengan dificultades en el control de impulsos, como por ejemplo las personalidades límite o borderline, como se conocen, es más probable que tengan más problemas con el alcohol, con la comida, con otras drogas, y se producen círculos viciosos, ¿cierto? Porque el estado de sufrimiento lleva al consumo y el consumo de estas sustancias, que son dañinas y perjudiciales para la salud, van afectando no solamente la parte física, sino que también la parte mental y cerebral. Ahora, en este, digamos, abuso de la comida, ¿llega a generarse algún daño, además de los muy conocidos, como el tema de la diabetes y lo lo que conlleva, a tema, digamos, a nivel de cerebro, redes neuronales, se dañan? Sí, y afortunadamente tenemos hoy en día estudios de neuroimágenes que nos muestran el daño que se va produciendo a nivel cerebral, pero esto es incluso antes de la adicción. Cuando uno consume sustancias azucaradas, nuestro cuerpo es adaptable y nuestro cerebro tiene receptores. Lo más clásico es los receptores a dopamina y receptores opioides. Y en la medida que hay mayor oferta de sustancias azucaradas, la cantidad de receptores, captadores finalmente de esos neurotransmisores generados por el consumo, esa densidad o esa cantidad de receptores a nivel cerebral empieza a ir a la baja. Y en cualquiera de nosotros que tenemos cerebros moldeables, así como entrenamos un músculo y si hacemos ejercicio, el músculo se desarrolla, a nivel cerebral, si consumimos alimentos azucarados, la densidad de receptores opioides y dopaminérgicos va a empezar a disminuir. Entonces mi punto de sabor va a empezar a cambiar. Y yo ya no voy a sentir, es lo que pasa con la sal, por ejemplo. Y yo ya no voy a sentir, ¿cierto?, que algo está tan dulce, lo voy a sentir normal, es posible que lo empiece a sentir desabrido, y eso ya va generando un cambio a nivel cerebral básico que ocurre en cualquiera de nosotros si empezamos a consumir, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no consumo bebidas azucaradas, ninguna. Y las encuentro extremadamente dulces porque probablemente mi densidad de receptores al azúcar esté un poquito más alta que la población promedio, ¿cierto? Y si las consumo las siento muy dulces. Pero si empezara a consumir de manera continuada esa sustancia, que incluso la encuentro repugnante, no solamente me empieza a generar tolerancia, es decir, como que la encuentro que está bien, sino que además me empieza a gustar y en el tiempo, porque la densidad de receptores empieza a bajar, entonces la empiezo a encontrar normal, natural, y la empiezo a tolerar y me empieza a gustar y en el tiempo además puedo ir empezando a generar una adicción. En la adicción hay daño en múltiples estructuras a nivel cerebral. En el núcleo accumbens, en el hipocampo, en la corteza prefrontal y en múltiples otras áreas que están relacionadas con las adicciones. Áreas vinculadas a la dopamina, a los receptores opioides, pero también hay mediadores de inflamación, alteraciones del glutamato, etcétera. Entonces, hay daño a nivel cerebral. Eso es sumamente importante. No solo se daña el organismo, se daña el intestino, sino que se daña el cerebro, que es el principal comandante en el consumo de los alimentos y en la percepción de los sabores, por ejemplo. Si mi dieta, al contrario, es una dieta más sana, ¿ya? Con alimentos bajos en azúcares, bajos en harinas refinadas, que no contenga jugos azucarados, por ejemplo, mi sentido, mi percepción de sabor aumenta. Entonces puedo encontrar hasta agradable y sabrosa el agua, una fruta que quizás para alguien es muy desabrida, yo la encuentro muy dulce o muy rica. Entonces es importante que seamos nosotros los que vayamos manejando estos equilibrios a nivel cerebral, tan simples como por ejemplo el punto de sabor o incluso el punto de saciedad, que es
Así como yo decía adelante, que la inteligencia es algo que cambia a lo largo del tiempo, porque no es estática. Si nosotros hacemos cosas para aprender, para el desarrollo personal, todas estas mismas charlas y entrevistas que tú entregas a las personas, en la medida que las escuchemos y aprendamos, nuestra inteligencia va a ir aumentando. Si nuestras relaciones interpersonales son buenas, también nuestra inteligencia va a ir aumentando. Entonces, nuestra inteligencia cambia. Si empezamos a consumir drogas, si nos vinculamos mal, si entramos en relaciones tóxicas, nuestra inteligencia va a ir a la baja, al igual que nuestra seguridad, nuestra autoestima, etc. Perdón este pequeño paréntesis, pero por ejemplo, si nuestra autoestima baja y nuestra seguridad baja, nuestra inteligencia también baja. Dudamos más, creemos menos en nosotros, nos sentimos menos protagonistas, etc. Entonces, desde elementos psicológicos como el que yo te cuento, hasta esto de la alimentación, ¿cierto? La alimentación y el punto de sabor y el punto de saciedad cambian y son muy dinámicos en el tiempo, por eso es que es tan importante que los vayamos cuidando. Ahora, en este punto que nos regresamos al tema de la inteligencia, ¿qué factor juega a la hora, por ejemplo, de no solo de elegir alimentos? Porque con lo que tú nos acabas de decir, me queda muy claro por qué las personas que gustan tanto de comida chatarra muy condimentada, demasiado dulce, con mucho o exagerado sabor, no les gusta, por ejemplo, el tema de las verduras, porque encuentran, digamos, un abismo de sabor entre lo que está muy azucarado y el tema de las verduras, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cómo juega aquí el tema de la inteligencia? ¿De qué manera? Porque sí, como tú dices, nos han platicado que hay muchas inteligencias y cada inteligencia juega de diferente manera. ¿Qué inteligencia es la que juega aquí para decir esta comida elijo? Claro, quizá es una pregunta difícil porque quizá podríamos hablar de una inteligencia de sentido común o una inteligencia básica, ¿ya? A ver, ¿cómo podría yo explicarlo? Ocurre que estamos muy, pero muy influenciados por nuestros entornos y muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos de manera automática. Y los entornos, por ejemplo, los medios de comunicación, hace poco me dio mucha pena, mucha tristeza mirar, yo no miro noticias normalmente, no miro mucha televisión, pero un día miré un ratito en la mañana y me dio mucha pena ver a comunicadores muy influentes, muy respetados, promocionando justamente estos jugos de fruta como algo tan bueno y que por favor, oye, vayan todos y consuman, cuando se les está haciendo un tremendo daño a la población. Entonces, eso, lógicamente, que va a influenciar a las personas, ¿cierto? Y más allá de la inteligencia que puedan tener o no tener, esa influencia es tan fuerte, ¿cierto? Que va a terminar condicionando sus elecciones y sus decisiones. Lo que nosotros tenemos que hacer es despertar, es crear un espíritu crítico, escuchar a la gente que sabe, leer, investigar, y de esa manera podemos ir tomando conciencia, es decir, tomando conocimiento de la ciencia que realmente te muestra qué es bueno para ti y qué no es malo para ti, de tal manera de que tú puedas ir adquiriendo más salud. Cuando tú adquieres más salud, tú adquieres más inteligencia. Cuando tú te levantas en la mañana con más ánimo, con más energía, con un cuerpo más sano, tu mente va a tener más claridad. Y si tiene más claridad, luego tú tienes más inteligencia. Si tú duermes bien, si tú te alimentas sano, no solo vas a tener más inteligencia, sino también, por ejemplo, vas a tener más fuerza de voluntad, vas a tener más energía para tomar mejores decisiones, para ejecutar las cosas que tú deseas hacer. Entonces, pero el punto también está acá en esto, y yo quisiera hacer esta salvedad, ¿ya? Y es que cuando se producen fenómenos de abuso y en especial de adicción, eso ya se roba la película, ¿ya? Y el cerebro pasa a ser hackeado, ¿ya? Pasa a ser capturado por la sustancia adictiva. Y ahí ya tú seas más o menos inteligente, uses más o menos tu inteligencia, vas a tener una enfermedad de base que te va a estar condicionando en tus elecciones, en tus sabores, en el vínculo que tienes con las sustancias. Entonces, de alguna manera también va a capturar tu inteligencia, te va a disminuir la capacidad de pensar
y va a haber una fuerza interior dada por la adicción, que es lo que quiero decir, no quiero que se malinterprete esto, pero va a haber una fuerza dada por la adicción, por ejemplo, que va a superar muchas veces la fuerza de voluntad, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de discernir respecto de una sustancia u otra. Entonces el tema es complejo, sin lugar a dudas. ¿En qué punto, cómo puede la gente darse cuenta en qué punto ya no es solo un gusto por la comida, sino que ya se convirtió en una adicción? Gustos tenemos todos, ¿ya? Pasiones incluso tenemos todos, gustos muy aumentados tenemos todos. ¿Cuándo hay una adicción? Cuando el deseo es incontrolable. A ver, primero que nada quiero decir que cuando esto se mantiene de manera persistente a lo largo de un tiempo prolongado, ¿ya? La adicción no se... Para que exista una adicción tienen que haber elementos que se mantengan por lo menos un año. ¿Ya? Estamos hablando de un tiempo de un año de síntomas persistentes, como por ejemplo, persistentes, frecuentes, como deseo intenso de consumir una sustancia, la mayor parte del tiempo, muy frecuente, durante un año al menos. Deseo intenso, imposibilidad de controlar, imposibilidad de decir que no. Tolerancia, vale decir que necesito cada vez mayor cantidad. Síntomas de abstinencia, es que si no tengo la sustancia me tengo que levantar a mitad de noche al refrigerador o a comprarla incluso, ¿ya? Síntomas de abstinencia, irritabilidad, malestar, mal humor, soñar con la sustancia, ¿ya? Síntomas de abstinencia, abandono de otras fuentes de placer, es decir, como que me centro exclusivamente en la sustancia y empiezo a perder de foco todos los otros elementos, incluso alimentos que serían beneficiosos para mi salud. Y el último elemento es persistir en el consumo a pesar de las evidentes consecuencias perjudiciales que estoy teniendo. Tres de estos elementos, la mayor parte del tiempo, en un periodo de un año al menos, ¿cierto? Con la presencia de tres de estos elementos, entonces tú ya hablas de que hay una adicción. Deseo intenso de consumir la sustancia, imposibilidad de controlar, porque no puedo decir que no o no puedo parar, tolerancia, cada vez mayor dosis, síntomas de abstinencia, abandono de otras fuentes de placer y persistencia en el consumo. Tres de ellas te indicarían que existe una adicción probablemente. Y ahí, quizás me adelanto a tu pregunta, pero quiero señalarlo, lo importante también sería, y esto sería muy bueno que la gente lo incorpore, si yo tengo la sospecha, lo mejor que puedo hacer es darme un tiempo libre de ese tipo de sustancias y hacer una limpieza de nuestro organismo o una desintoxicación de nuestro organismo, que probablemente nos cueste al principio porque estamos acostumbrados por un tema conductual, pero porque además, de costumbres incluso si tú lo quieres así, pero además porque el cerebro se adaptó, por lo que mencionaba anteriormente, a través de los receptores de dopamina, opioides, se adaptó al consumo de estas sustancias. Entonces, lo mejor, dicho sea de paso, no solo el cerebro se adapta el intestino, el hígado, los músculos, todo se adapta ya a estos niveles aumentados de azúcares en sangre, por ejemplo. Entonces, lo mejor es hacer un periodo de limpieza, 1, 2, 3 meses y ver qué pasa con nuestro cuerpo. Puede ser que en 1, 2, 3 meses mi cuerpo se limpie lo suficiente como para que yo logre otra vez poder relacionarme de manera sana con estas sustancias sin perder el control. Luego, si yo me tomo 1, 2 o 3 meses donde limpio mi organismo y me preocupo de mantener una alimentación sana, donde probablemente también voy a sufrir las primeras 3 semanas, que va a ser lo más duro, ¿ya? Luego yo veré con qué tipo de sustancias o alimentos me puedo relacionar y con cuáles no. Y empezar a identificar cuáles son aquellos que me hacen perder el control. Aquellos que me hagan perder el control, entonces es mejor que yo los mantenga lejos y los reemplace por otro tipo de sustancias. Y vaya aprendiendo a vincularme con aquellos alimentos que me convienen y aquellos que no, de la misma manera que uno lo hace con las relaciones interpersonales. Cuando tú encuentras a una pareja o a una persona, una amistad que tiene, o sea, llamémoslo así, tóxica, ¿cierto? Entonces lo que uno debe hacer es alejarse. Aquello que te hace sentir mal, aquello que te genera una mala influencia, aquello que te hace, que te desequilibra emocionalmente,
ya sea una persona, una sustancia o lo que fuese, yo me tengo que alejar. Entonces, en el caso de la comida, es lo mismo. He escuchado que tenemos un segundo cerebro en nuestro estómago. Ajá, sí, es correcto. Este cerebro, ¿cómo funciona o qué, pudiéramos decir, qué poder de decisión tiene a la hora de que nosotros ingerimos algún alimento? Vámonos a los alimentos, porque, bueno, me queda claro que hay muchísimas situaciones que nos dañan, pero, por ejemplo, aquí en México el tema del pan, ajá, es muy recurrente, ¿no? Es casi como una tradición que todos los días, ya sea por la noche, por la mañana, uno come su pieza de pan. Y creo que ahora que estás mencionando el tema de cómo identificamos una adicción, ¿el pan puede llegar a convertirse en una adicción? Sí, el pan blanco con harina refinada sí puede transformarse en una adicción. Y Además de que es un alimento que evidentemente las harinas refinadas se absorben muy fácilmente, entonces son alimentos que generan altos picos de azúcar, luego de insulina, y entonces favorecen el desarrollo de resistencia a insulina y todas las enfermedades que vienen derivadas de ello. En muchos casos, las personas bajan de peso dejando solamente el pan, a veces cambiándolo por pan integral o cambiándolo por otro tipo de alimentos de origen vegetal, frutas o verduras, que son alimentos nutricionalmente mucho más, con un valor nutricional mucho más alto y que tienen efectos mucho más beneficiosos sobre nuestro cuerpo. ahora, en el tema del segundo cerebro que está en nuestro estómago, ¿ahí radica algún tipo de inteligencia que tenga poder de decisión para lo que comemos? En nuestro estómago, en nuestro intestino, existen receptores. Así como en nuestro cerebro existen receptores a serotonina, por ejemplo, en nuestro intestino también existen receptores. Y también existe el sistema nervioso en nuestro intestino que también capta parte de estas señales que llegan también al cerebro. Entonces, hay una influencia desde el intestino hacia el cerebro, ¿ya? Ahora, creo yo, esta es mi opinión, obviamente aquí cada cual también tiene sus visiones, pensar que el cerebro, que el intestino tenga una inteligencia me cuesta ya un poco más entenderlo, digamos, ¿ya? Pero sí de que el intestino y el cerebro tienen receptores y eso va a afectar a nivel cerebral, eso es una realidad. Y que en el intestino ocurren muchas cosas y procesos químicos también es cierto, y que en el cerebro, por ejemplo, existe la microbiota, toda esta cantidad de bacterias que justamente se disregulan en la medida que ingerimos una alimentación desbalanceada y eso empieza a ocasionar daño en nuestro organismo, eso también es cierto. Por ejemplo, también es muy cierto, y esto de repente pocas veces se habla, pero así como a nivel cerebral en la medida que consumimos alimentos altos en azúcares y harina, hay una reducción de la densidad de receptores a dopamina, en nuestro intestino también se reduce en las vellosidades intestinales, bueno, se reducen las vellosidades también, hay atrofia, las células del intestino se ven afectadas y atrofiadas, disminuidas en su volumen, en su cantidad, se reducen los receptores a colesterol, aminoácidos y otras sustancias que el intestino tendría que estar absorbiendo normalmente. Entonces, esta regulación a la baja que existe a nivel cerebral, ¿cierto? Por ejemplo, de receptores, también existe a nivel intestinal. Entonces, hay un daño que es generalizado y el cuerpo se va adaptando a estos desequilibrios permanentes a los que los sometemos. Y que al final, bueno, además de muchas afecciones, viene pues a generar la obesidad, porque pues comemos tanto alimento, ¿qué es lo que sucede ahí, digamos, químicamente en nuestro cerebro, que da la instrucción para guardar tanta grasa? Claro, lo que ocurre justamente es que la obesidad es una enfermedad de círculos viciosos. Em, no se me ocurre una palabra, pero obesidad podría ser sinónimo de círculo vicioso, ¿ya? En el sentido de que en la medida que yo más consumo, más deseo y mientras más enfermedades tengo, más necesito de esas sustancias que me están enfermando, ¿ya? Y eso, como de alguna manera he intentado explicar recientemente,
va ocurriendo a nivel cerebral, a nivel intestinal, a nivel del hígado, a nivel de los músculos, porque la resistencia a insulina, por ejemplo, no ocurre solamente en el hígado o ni en el músculo, ocurre en todas partes. La insulina actúa en prácticamente todas las células de nuestro organismo. Entonces, en todos esos lugares se va a producir una resistencia a insulina que va a llevar a que el cuerpo pida, exija y solicite más azúcar, que a la vez te va a enfermar más progresivamente. Ahora, es solo Y con que, el tema. Perdón, perdón. y que lleva fenómenos inflamatorios y alteraciones y disregulaciones múltiples a distinto nivel, que obviamente digamos, no las manejo todas y por motivos de tiempo tampoco uno puede estar detallando cada una de ellas. También hay resistencia no solo a insulina, por ejemplo, también existe resistencia a leptina, que es otro de los neurotransmisores fundamentales, neuropéptidos fundamentales en el tema de la alimentación. Ahora, aquí me iba al tema de si esta resistencia a la insulina es generada por el tema específico de los alimentos con mucho dulce o a cualquier otro tipo de alimentos que finalmente nuestro estómago convierte en azúcar. Y sí, uno habla más del azúcar porque es lo más fácilmente identificable, ya, porque es una de las cosas que más se consume, pero en el fondo a lo que nos estamos refiriendo es a los alimentos altos en azúcares, harinas refinadas, altos en calorías en general, y a la comida esencialmente ultraprocesada. Entonces la comida ultraprocesada, que es aquella producida por la industria, ¿cierto?, que es sometida a múltiples procesos químicos en su elaboración y fabricación, aquella comida que uno no podría encontrar en la naturaleza, es la que más daño genera. Por ejemplo, hoy en día existen múltiples corrientes, ¿cierto?, y líneas de alimentación, ¿ya? Pero si uno analiza todas de ellas, algunas evidentemente son más sanas que otras, pero todas van a coincidir en que es la comida real y verdadera, aquella que tú de alguna manera podrías encontrar en la naturaleza, la que menos enfermedades te va a generar. ¿Ya? Y los ultraprocesados son aquellos que efectivamente tienen un efecto más tóxico, no solamente por decir, no es una palabra, sino que efectivamente que nos dañan y que nos generan enfermedades, no nos matan de una vez, por supuesto, pero sí a lo largo del tiempo nos van matando, entonces son tóxicos y además adictivos, los ultraprocesados. Actualmente, bueno, ya empieza a haber más información al respecto. Cuando nos dicen, cuando tú compras cosas en el supermercado, los ingredientes, tú puedes leer tal cosa y si no entiendes, porque luego les ponen nombres muy, no sé cómo llamarles, muy rimbombantes o muy científicos que pues uno no entiende, ¿no? No sabemos qué es, por ejemplo, lo que nos hace hace un rato el glucamato, no sé, diferentes cosas y decimos, bueno, pues suena como raro, pero digamos, mi inteligencia o mi cerebro no me dice es peligroso. Ajá. ¿Hay alguna, no sé, alguna situación que tú pudieras compartirnos de cómo la gente pudiera, porque mira, si identificamos, ¿no? Si identificamos y sabemos, esto me va a hacer daño, pero de repente hay algo, no sé si sea fuerza de voluntad o lo que tú dices, el entorno que tampoco nos permite salirnos de ese círculo vicioso que nos daña. ¿Qué podríamos hacer nosotros o alguna técnica que tú nos recomiendes para pues, poder también nosotros poder ir dejando, ir sacando esos alimentos que sí sabemos que nos dañan, pero que de repente sí se nos complica dejar? Bueno, aprovecho, Eliseth, de recomendarte el libro que escribí que se llama Obesidad, una enfermedad de salud mental, que está en Busca Libre, ¿ya? Y donde ahí es un libro agradable de leer, útil y que va mostrando paso a paso una serie de información, una serie de contenidos que son interesantes y que ayudan a comprender mejor todos estos fenómenos de los cuales estamos hablando acá. Cuando uno tiene más conocimiento, en el fondo uno tiene más recursos, está más preparado y tiene más inteligencia para comprender, para tomar decisiones y para convencerse. Porque uno necesita convencerse, porque no es tan fácil cambiar.
a la primera sobre todo, o a la segunda. Uno necesita muchas repeticiones para entender algo. Entonces, mientras más información de calidad uno tenga, es más probable que uno empiece a ejecutar cambios. Ahora, desde una perspectiva más práctica, vuelvo a señalar esto, de que mientras más natural sea la comida, mejores resultados yo voy a tener, más voy a limpiar mi cuerpo. Si yo puedo consumir agua pura, esto, bueno, yo entiendo que depende de los países, pero por ejemplo acá en Chile en general podemos consumir agua de la llave, ¿ya? Existen purificadores de agua, entonces mientras más sana, más pura sea el agua, mejor. Pueden ser, y puedo hidratarme con agua, con ciertos tipos de té, infusiones, mientras más natural, mejor. Luego, puedo comer, mi recomendación es comer fruta, toda la que yo quiera, verduras, toda la que yo quiera, salvo que a lo mejor tenga alguna enfermedad o algo que me lo contraindique, pero en general fruta a destajo, verduras a destajo, frutos secos, semillas, legumbres, por ejemplo. Es recomendable consumir legumbres ojalá 4 veces a la semana. Hay mucha gente que no consume ni siquiera una vez a la semana. O que esas legumbres sean efectivamente legumbres y no sea una combinación de legumbres más fideos, ¿cierto? Producidos con harinas refinadas, o arroz blanco, que también es un arroz refinado. Entonces, preferir una alimentación natural y preparaciones más sanas. La comida más natural, o la mejor comida, más saludable, hoy en día la evidencia muestra que es la comida de origen vegetal, la comida real de origen vegetal, donde yo no es necesario que me empiece a restringir o a sufrir. Yo puedo comer y muchas veces en mucha abundancia. Luego pueden venir los pescados, los mariscos en preparaciones saludables, ¿cierto? O la carne ya es un poco más cuestionada, pero que la carne sea de origen vegetal. O por ejemplo, antes que eso también, el huevo también es una alternativa de proteína, ¿cierto? Luego la carne de origen natural, ¿cierto? Y por último las carnes ultraprocesadas. O la comida chatarra, fritura. Entonces ahí vamos en la gradiente desde la comida más sana hasta la comida que ya es la que más nos va enfermando. Y ahí, lo que yo diría, y esto, mira, quiero mencionar una cosa. Yo creo que en todo esto hay que darse oportunidades. Hay que intentarlo más de una vez muchas veces. Hay que conversarlo en familia. Las personas que tienen adicción a la comida, yo los invitaría a que, como se dice hoy en día, salgan del closet y lo conversen a sus familias, a sus amigos, a los médicos, porque la persona que suele tener adicción a la comida lo vive con mucha vergüenza, lo vive en su intimidad. Muchos de ellos son delgados. Yo he conocido mucha gente delgada que tiene adicciones a la comida muy grandes y que hacen mucho deporte y por eso se mantienen delgados. Pero se vive la adicción a la comida de manera vergonzosa y dentro del closet. Entonces un llamado es a que salgan de ahí, que lo compartan y que muestren que esta es una realidad para que reciban ayuda y para que también la gente entienda que esto es, así como existe la adicción al tabaco, también existe la adicción al azúcar. Y cuando una persona dice que tiene adicción al azúcar, sea más comprendida y esté en un entorno más solidario, que es lo que hoy día en general ocurre con las personas que tienen una adicción al tabaco. Entonces, le diría a la gente que se dé oportunidades, que si no le resulta la primera, que intente, que pida una ayuda, que pida otra ayuda, que busque gente hasta que alguien efectivamente los pueda ayudar. Y ¿qué más iba a decir? Algo más, y se me olvidó en este minuto. Mira, cuando uno escucha a un empresario que le ha ido bien, uno puede escuchar a muchos empresarios y todos te van a decir mira, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, no sé, yo me hice rico de esta manera, yo obtuve mis ganancias de esta forma, y todos tienen como sus fórmulas de éxito. Entonces yo creo que en esto no existe una fórmula, sino que hay que ver de qué manera yo aprendo a jugar este juego, ¿ya? ¿Cuál es la que a mí me resulta? Porque no es igual para todas las personas. Entonces uno no puede poner una lista como una especie de lista de supermercado o de manual. Mira, todos tienen que hacer esto, porque todos no somos iguales y porque todos podemos ver con qué tipo de sustancia nos relacionamos mejor, con cuál es peor, cuáles nos hacen más daño,
y así. Entonces, hay que aprender, cada uno va a tener que descubrir cuál es la mejor forma para salir a lo mejor del problema en el que está. Y todo aquello que mejore la salud mental de la persona va a ayudar enormemente en no solo en el comer emocional, sino que también en su desarrollo de inteligencia, en la vinculación con los demás, etcétera. Correcto, así que bueno, pues hay que pedir ayuda, ajá, hay que, si nosotros ya estamos identificando algún comportamiento de comer emocional o todavía, pues más grave aún, que tenemos una adicción a la comida, pues hay que ir con el especialista. En este caso, ¿quién sería el especialista que podría empezar a ayudarnos en todo ese proceso? Mira, primero una persona que crea, ¿ya? En el tema de las adicciones, la mayoría de la gente que sale de las adicciones, y esto es real, ¿ya? Está estudiado, se llaman autocambiadores. Son personas que cambian por sí mismas. La mayoría de la gente que deja de fumar no lo hace en centros de rehabilitación. La mayoría de la gente que sale del alcoholismo no lo hace, al contrario a lo mejor de lo que alguien puede pensar, con equipos médicos. Muchos lo hacen solos. En el caso del alcohol obviamente puede ser más complejo. Pero hay un componente importante de autocambio. Y luego yo tengo que empezar a buscar a aquellos profesionales que realmente entiendan lo que yo les estoy diciendo, porque desgraciadamente, y por motivos de interés, realmente esa es la causa, a los profesionales no se les enseña esto de la adicción a la comida, entonces hay muchos profesionales que no creen, porque no se les ha enseñado, porque hay poderes encima, se preocupan de que esto no trascienda, ¿cierto? Entonces, las personas tienen que hablar con los profesionales y explicarles su situación hasta que alguien los entienda. Cuando el profesional los entienda y comprenda que esto es una realidad, el profesional va a empezar a encontrar recursos también para ayudarlo. Y tú puedes empezar a ir a un nutricionista, a un psicólogo, a un psiquiatra. Hay médicos integrales que te pueden ayudar. Pero hay también un proceso entonces de búsqueda de las personas. Ahora, por ejemplo, para la gente que no es adicta a la comida tal cual, sino que está pasando tal vez por un proceso emocional de, no sé, de tristeza, de estrés, ellos tendrían que seguir la ruta de primero arreglar esos temas emocionales para poder arreglar el tema de la relación con la comida. Probablemente. O sea, hay cosas que lógicamente se pueden ir haciendo en paralelo. Cuando uno quiere hacer cambios, uno puede ir haciendo cositas en paralelo y siempre va a ir siendo una ayuda. Pero en muchos casos yo recomiendo primero ir al foco de resolver aquellos conflictos emocionales o tratar los estados depresivos o ansiosos o disfunciones familiares o de expectativas ante la vida. Por eso es que en muchos casos es muy importante recurrir a un psicólogo y recibir ayuda psicológica para entender qué es lo que me está generando sufrimiento o dónde están mis problemas quizás de adaptación, los duelos no resueltos que tengo, las situaciones en las que necesito avanzar y resolver para estar más en paz y que eso me ayude, lógicamente, luego a relacionarme mejor con la comida o a dejar de necesitar aquella sustancia que está cumpliendo un rol justamente y es de calmarme, de animarme, de acompañarme, etc. Ahora, aquí me quedó una última duda, ya para ir cerrando. Eh, ¿Nosotros somos adictos o nos volvemos adictos a la comida o a las sensaciones y los neurotransmisores, ajá, a esos efectos que genera en nosotros la comida? Eh, es una buena pregunta. Hay una pregunta antes que eso, por ejemplo, que yo quizás pueda aclarar de manera más evidente, y es que a veces la gente dice, ¿existe la adicción al comer o a la comida? Ya. Y ahí lo que nosotros tenemos que entender es que la adicción es a la comida. Y no es a cualquier comida, es a la comida ultraprocesada, porque las manzanas, los tomates y los porotos no producen adicción, ¿cierto? La comida natural, salvo que sea frita o sometida a algún tipo de procesamiento, en general no produce adicción. Entonces, uno no es adicto al comer, sino que es adicto específicamente a un tipo de sustancia, porque de hecho uno no es adicto al beber,
¿cierto? Sino que es adicto al alcohol específicamente, ¿no? Uno no es adicto así, digamos, a los tés, o por más de que te puedan gustar, o al agua. Entonces, son las sustancias, esas sustancias ultraprocesadas o químicas desnaturalizadas, las que producen los cambios neuroquímicos en nuestro cerebro y por ende la adicción. Ok, Este bueno, es mi... pues todo estuvo súper interesante. Es realmente recomendable volver a ver la plática porque hay muchos temas que tú nos veniste a aclarar que tal vez teníamos como idea, pero no teníamos claro. Ahora, cuéntanos de tu libro, si lo tienes ahí, preséntanoslo para que la gente que está viendo esta transmisión o que la va a ver más adelante, pues sepan qué portada trae, cómo se llama. Cuéntanos más de tu libro, porque creo que de este tipo de información es la que sí estamos necesitando muchísimo, porque ahora que tú mencionas el tema de las adicciones, pues siempre hay centros, por ejemplo, de ayuda a los alcohólicos, hay centros de ayuda, inclusive, no sé, hasta las personas que padecen trastorno bipolar o ese tipo de cosas, pero bueno, aquí en México yo no he escuchado centros de ayuda para las personas que tienen adicción a la comida, que creo que aunque se ve muy, pudiéramos llamar pequeño el problema, como que no generen en realidad esa premura de arreglarlo, pues no es tan inocente el problema, porque realmente sí nos llega a afectar demasiado en la salud. O sea, a lo mejor va más lento, pero sí nos llega a afectar. No es tan visible como tú dices, porque se ve muy, como que muy recóndito a nuestros hábitos, y bueno, solo la gente que está muy alrededor nuestro sabe qué es lo que está pasando con nosotros. Pero cuéntanos dónde encontramos tu libro, cómo se Sí, llama. en este minuto no lo tengo acá, pero el libro se llama Obesidad, una enfermedad de salud mental, y está en Busca Libre. Y Busca Libre llega a toda Latinoamérica, llega a otros continentes también. Entonces ustedes pueden ingresar a buscalibre.com y entonces buscar este libro que se llama Obesidad, una enfermedad de salud mental, que en el fondo lo que intenta también es posicionar la salud mental desde una perspectiva de lo general y no tanto quizás como parece de la estigmatización, sino que la salud mental es un elemento central en nuestras vidas, tal como decía al principio, con muchos elementos que son transpersonales como el comer y como la emocionalidad. Así que en Busca Libre, obesidad, una enfermedad de salud mental. Se lo Pues ahí recomiendo. lo tienen. No, claro que sí, vamos a buscarlo y hay que leerlo, es una lectura obligada, sobre todo para toda la gente que está padeciendo esta situación, que de repente pues uno come y entendemos que es emocional, pero de repente no sabemos o no comprendemos cuáles son los motivos y sobre todo las consecuencias que va a generar en nuestro cuerpo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Telles, es el autor del libro. Un gusto y un placer que nos haya regalado esta charla. Para toda la gente que estuvo conectada también el día de hoy, muchísimas gracias. Síganos, sigan cuáles son sus redes sociales, doctor, para que puedan seguirlo. Sí, mi cuenta en Instagram es obesidad y salud mental. Muy bien, pues ahí está, búsquenlo en Instagram y bueno, pues si esta información a ustedes les sirvió, les pido que la compartan con personas que puedan, pues de alguna manera beneficiarle. Este fue su podcast internacional, El éxito se trabaja, con Eliseth Romar. Suscríbanse a YouTube, pónganle ahí la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando tenemos sesiones y ustedes también puedan ir viendo ya ahí nuestras sesiones programadas. Pues muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Que tengas una excelente noche allá en Chile y para toda la gente aquí en México una excelente tarde. Nos estamos Igual, viendo. Hasta la próxima. igualmente, muchas gracias por la invitación, Eliseth. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.